Buenos días. Bueno, una vez más, en estas jornadas ya con mucha solera, desde hace muchos años que se llevan realizando en fibromialgia. Y quiero agradecer a la Asociación de Fibromialgia Finsifacro de Móstoles la posibilidad que me da de poder intervenir hoy aquí en esta jornada que hacéis del Día Mundial de la Fibromialgia. Quiero agradecer también a Paloma Barjona y bueno, pues al grupo de psicología, a todos los que siempre cuentan conmigo en poder colaborar en cualquier tipo de trabajo, investigación o cualquier debate o encuentro. Bueno, el tema que hoy os voy a plantear va a ser el de la fisioterapia aplicada en el dolor temporomandibular en las mujeres que tienen, principalmente mujeres, que tienen fibromialgia. Y esta es una asociación que me la propusieron para poder hablar de ella, pero realmente hay una gran producción científica. Hay mucho conocimiento que realmente explica por qué a las mujeres con fibromialgia les duele más en la región facial y si ese dolor en la región facial es mucho mayor que en la población general. Y realmente hay una gran cantidad de datos sobre esto. Bueno, voy a pasar a mostraros el índice de lo que va a incluirse en esta presentación y sería por un lado la comorbilidad de la fibromialgia y del dolor temporomandibular o el dolor craneofacial, los mecanismos del dolor, de la fibromialgia y del dolor craneofacial, la asociación entre la columna cervical y el dolor temporomandibular, la evidencia de los tratamientos de fisioterapia para la ATM, los ejercicios terapéuticos para los músculos masticatorios, los ejercicios aeróbicos para las disfunciones y los dolores temporomandibulares, los ejercicios para la región cervical, la punción en la región temporomandibular, la terapia manual de tejidos blandos para la disfunción temporomandibular, la terapia articular, que es diferente a la de tejidos blandos, los efectos neurofisiológicos que producen esas terapias manuales y efectos demostrados en personas con disfunción temporomandibular y, por último, una serie de consejos para que podáis llevaroslos a casa y que los podáis autoaplicar cada vez que podáis percibir algún dolor en la región facial. Bueno, pues realmente, como os he dicho, hay una gran producción científica y aquí tenemos un artículo que publicaron en el año 2019 en una revista bastante prestigiosa de dolor facial, donde analizan la comorbilidad y la presencia asociada y su relación y su comportamiento entre la fibromialgia y la disfunción temporomandibular. Y encuentran que el dolor en la región temporomandibular produce sobre todo dolores musculares en las mujeres con fibromialgia, que afecta sobre todo a mujeres más de 40 años y que presentan dolores con limitación al movimiento, a veces, en la apertura mandibular. Supongo que muchas de las mujeres con fibromialgia que me estéis escuchando no tendréis limitación al movimiento, sino simplemente dolores. Eso es un dolor orofacial o temporomandibular que bueno, pues está correlacionado con la presencia de tener fibromialgia. Tanto la disfunción temporomandibular como la fibromialgia comparten características psicológicas, factores de riesgo y alteraciones del procesamiento del dolor. Son muy parecidas y tienen un montón de mecanismos similares. ¿Y qué músculos se afectan? Pues se ha visto que sobre todo las mujeres que tienen fibromialgia se afectan sobre todo los músculos masticatorios, que además son más sensibles a la palpación comparado con las personas que tienen dolores temporomandibulares que no tienen fibromialgia. Se ha visto que las personas que tienen fibromialgia, hay un mayor número de personas que tienen disfunción temporomandibular que las personas que tienen disfunción temporomandibular sin ser diagnosticados de fibromialgia. Por lo tanto, las personas que tienen fibromialgia tienen más prevalencia y más ratio de probabilidad de tener disfunción temporomandibular. Esa prevalencia alcanza entre el 77 y el 80% de los casos, o sea, de los casos con fibromialgia, de los casos de disfunción temporomandibular entre el 77 y el 80%. Y hay mayor prevalencia de disfunción temporomandibular en las personas con fibromialgia que las personas que tienen, por ejemplo, migrañas, o que las personas que tienen una neuralgia del trigémino o cualquier otro tipo de cefalea. Es decir, que la disfunción temporomandibular
o los dolores en la región de los músculos masticatorios, se produce más en mujeres con fibromialgia que en mujeres sin fibromialgia, por ejemplo, que tuvieran cefaleas primarias. Y se ha visto que, sobre todo, los músculos masticatorios están más afectados y los problemas de origen muscular es mayor que de origen articular o de origen discogénico, pues ya sabemos que en esta región hay otras estructuras que también están involucradas en el dolor de la disfunción temporomandibular. Como he dicho antes, en este trabajo encuentran que hay un fuerte dolor a la palpación de esos músculos mastigadores, sobre todo temporal y masetero, ya que en los pterigoideos es prácticamente imposible la accesibilidad por palpación. Y el dolor que presentan en la región temporomandibular es de intensidad moderada a alta entre las mujeres que tienen fibromialgia. Es un poquito superior al dolor o a la intensidad del dolor que padecen los pacientes que tienen disfunción temporomandibular, pero no tienen fibromialgia. Ahí podéis ver que más o menos ronda entre un 5/10 a un 9/10, o sea, un dolor de moderado a severo. Y en este trabajo, publicado también recientemente, encontraron que ese ratio de disfunción temporomandibular está entre el 70 y el 94%, cuando es de origen miogénico, pero cuando la disfunción temporomandibular en mujeres con fibromialgia es de origen artrogénico, disminuye a un 19%. Ahí tenéis 3 artículos que encuentran esa relación. Es decir, las mujeres con fibromialgia tienen más disfunción de la articulación, de la región temporomandibular de origen muscular, es más prevalente y es más probable que se pueda dar por esta vía que un dolor de la región temporomandibular de origen articular, que como veis ahí, solo alcanza un 19% de los casos de disfunción temporomandibular en las mujeres con fibromialgia. ¿Y cuáles son los mecanismos del dolor? El punto número 2, que vamos a ver ahora. ¿Qué mecanismos del dolor comparte la fibromialgia con el dolor en la región craneofacial o temporomandibular? Pues mirad, tenemos muchos artículos, aquí os pongo uno, por ejemplo, que se sabe que neurofisiológicamente comparten los mismos mecanismos centrales del dolor y periféricos, la disfunción temporomandibular y la fibromialgia. Por ejemplo, este señor Dawson, en un trabajo que citan en este artículo, encontró que los pacientes con síndrome con disfunción temporomandibular tienen los niveles más elevados de serotonina y que después de hacer ejercicio se ven alterados, así como el flujo sanguíneo en el masetero. Este otro trabajo hecho en ratas que hace este grupo japonés o chino, en el que evalúan las respuestas de los marcadores de serotonina en los receptores musculares del masetero una vez que el tendón está ligado, le lesionan el tendón del masetero y ven que aumentan esas alteraciones de la serotonina y que recuperan el dolor, las ratas, cuando se les administra duloxetina, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina, es decir, que mejoran el dolor por medio de fármacos que inhiben la recaptación de serotonina. Asimismo, estos otros trabajos en los que ha hecho Okamoto, un japonés muy importante en el mundo del estudio del dolor craneofacial y temporomandibular, encuentra en ratas que se encuentran alterados los receptores de serotonina en varios niveles, a nivel sistémico, a nivel periférico y a nivel central y sobre todo en el núcleo trigémino cervical. Ahí tenéis los receptores que encuentra alterados, los 5H2, bueno, son receptores relacionados con el funcionamiento de la serotonina. Como bien sabéis, la serotonina está alterada en el caso de la fibromialgia y que muchas veces, no en todo el mundo, pero hay mujeres que sí, que tomando duloxetina o otros fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina, mejoran esos síntomas. Bueno, pues en el caso de la disfunción temporomandibular, vemos que tiene un papel muy importante. He incluido estos marcadores moleculares, pero hay muchos más, Aquí tenéis otro trabajo experimental de Oliveira, unos brasileños que encontraron igual que aumentaron los niveles de serotonina en el líquido sinovial de la articulación temporomandibular. Y bueno, esos niveles aumentados, a diferencia de cuando ocurre en el sistema nervioso central, son responsables del dolor, porque luego cuando infiltran
inhibidores de la recaptación mejoran los síntomas, pero bueno, en principio esos niveles aumentados son responsables del dolor de los pacientes. Fredrickson, por ejemplo, mostraron que también había los mecanismos serotoninérgicos locales y sistémicos que contribuyen o que están relacionados con el umbral de dolor a la presión, es decir, a menor umbral de dolor a la presión, mayor cantidad de concentración de serotonina en la articulación temporomandibular, y eso corrobora aún más los hallazgos previos que os acabo de mostrar de que la serotonina y los niveles de serotonina alterados están influyendo en la difusión temporomandibular. Pero en este trabajo encuentran que los pacientes con fibromialgia tienen disfunción del sistema serotoninérgico y comparten una respuesta neuroinflamatoria entre la disfunción y la fibromialgia, en el que subyacen sobre todo vías serotoninérgicas y también noradrenérgicas, aunque ahí no pongo. Por ejemplo, este otro trabajo de Nishimura, otro oriental, encontraron que había altos niveles de bradiquinina y leucotrienos B como causantes de la vasodilatación y la liberación de prostaglandinas. Estos son otros mecanismos que están involucrados desde el sistema nervioso y no tanto del problema local de los músculos de la mandíbula en el dolor de la mandíbula. Y bueno, aquí tenéis otros trabajos donde la fibromialgia se le considera que se ha encontrado que los pacientes tienen una hiperalgesia, pues una hiperalgesia generalizada, hay unas alteraciones de procesamiento del dolor que, como bien sabéis, padecen sensibilización central y que comparten por vía noradrenérgica y serotoninérgica esos mecanismos de perpetuación, tanto el dolor temporomandibular como la fibromialgia. Aquí tenéis un trabajo del año 2009 en el que dividieron entre grupos pacientes con fibro, pacientes con disfunción temporomandibular y pacientes sanos, y los pacientes con disfunción temporomandibular a su vez los dividieron en tres grupos, entre los que tenían dolor severo, moderado o leve. Y encontraron que aquellos pacientes que tenían dolor leve tenían un dolor más localizado de la articulación temporomandibular, pero aquellos pacientes con disfunción temporomandibular que tenían un dolor más severo o moderado, de moderado a severo, tenían un dolor más esparcido. Y ese dolor esparcido, esas características, lo tenían igual las mujeres con fibromialgia. Es decir, que las personas que tienen dolor temporomandibular, pero no tienen fibromialgia, cuando el dolor es de una intensidad, es muy parecido en su comportamiento o en su manifestación clínica al que tienen las mujeres con fibromialgia. Bueno, para poder comprender por qué duele la disfunción temporomandibular, también hay que comprender cómo son los mecanismos del dolor en la disfunción temporomandibular, y la columna cervical tiene un papel importantísimo. Sabemos, aquí tenemos estudios que han hecho un montón de Peter Svensson, que es un odontólogo danés, en el que infiltraba sustancias dolorosas en los músculos del cuello y provocaba cambios electromiográficos en los músculos de la mandíbula, y al revés, infiltrando sustancias dolorosas en los músculos de la mandíbula, en el massetero concretamente, provocaba respuestas de aumento de actividad electromiográfica en los músculos del cuello. Ahí tenéis algunas gráficas que os señalo los resultados de algunas de ellas. O, por ejemplo, sabemos que los músculos flexores profundos del cuello están implicados en la disfunción temporomandibular y en los dolores craneofaciales. Ahí tenemos varios en esta imagen, perdona que no la puedo poner hacia atrás. Bueno, pues esos músculos que os acabo de mostrar anatómicamente, pues se ha visto, por ejemplo, en estos estudios de Deborah Fala, cómo las distintas posiciones del cuello pueden hacer que haya un aumento de la actividad electromiográfica de los músculos masticatorios. Y ahí, por ejemplo, podéis ver que cuando hacemos flexión craneocervical o flexión de cuello, se altera la actividad electromiográfica de esos músculos. Por ejemplo, cuando hacemos flexión craneocervical, en este caso, el músculo massetero disminuye su actividad eléctrica. Aquí sí que aumenta, este registro que veis de aquí, de la flexión craneocervical, que es donde pone CCF, es cuando metemos el cuello así, cuando hacemos esto, estamos fortaleciendo, estamos contrayendo esos músculos flexores profundos, y ahí es donde menos actividad hay de esa musculatura. En cambio, cuando hacemos flexiones de cuello, o bueno, pues en este caso cuando hacemos un apriete de los dientes, aumenta la actividad electromiográfica. Por lo tanto, las posiciones del cuello y los músculos que se ejercitan en la región cervical van a influir directamente
en la respuesta electromiográfica de los músculos de la región de la articulación temporomandibular. También se ha visto en otros estudios una alta comorbilidad entre dolor de cuello y disfunción temporomandibular, es decir, que a más dolor de cuello, mayor disfunción y más dolor. Y, por ejemplo, aquí tenemos estudios que se hicieron recientemente, lo acabo de pasar en la diapositiva, perdonad, que no me deja retrocederla, y bueno, ahí vieron unos compañeros míos cómo la actividad electromiográfica de los músculos de la mandíbula cambiaba con las diferentes posiciones de la cabeza. Aquí tenéis una diapositiva en la que se han publicado muchísimos datos sobre la inyección de sustancias dolorosas en la región cervical en los músculos, como por ejemplo el trapecio, el esternocleidomastoideo, y la respuesta de dolor en la región craneal, ¿no? O, por ejemplo, este otro donde se ha visto que la infiltración con anestésicos en la musculatura cervical disminuía el dolor en la región orofacial y disminuía las cefaleas en pacientes con cefalea primaria. Por lo tanto, el dolor en la región del cráneo y la cara se disminuye infiltrando sustancias en la región cervical. Y esto tiene una explicación, que os lo pongo aquí en este dibujo. Aquí os pongo las tres ramas del nervio trigémino, la rama oftálmica, la maxilar y la mandibular, y que evidentemente cuando entra un estímulo nociceptivo se procesa en esa zona del mesencéfalo que os estoy señalando, que se llama núcleo trigémino cervical, y de ahí evidentemente va al ganglio de Gasser y va por vías ascendentes para llegar a ser percibido en la corteza. Y después, evidentemente, a mayor intensidad de dolor, mayor respuesta de modulación del dolor, eso es una respuesta natural en el cuerpo humano, que se produce hacia el núcleo trigémino cervical para poder modular el dolor de los pacientes y poder eliminarlo. Y bueno, ¿y la fisioterapia? ¿Qué puede hacer en estos pacientes y qué evidencia existe? Bueno, pues os traigo la evidencia más reciente. He hecho una revisión de todo lo que he podido antes de haceros esta clase para por lo menos daros una información lo más actualizada posible científicamente. Bueno, la evidencia sobre métodos de fisioterapia es controvertida. Aquí tenemos varias revisiones sistemáticas desde el año 2016-17 hasta ahora. Estas son las más recientes que he podido encontrar y que hay publicadas. Y aquí concluyen en esta revisión que la fisioterapia es efectiva para mejorar el dolor y el rango de movimiento frente al placebo o al control. En este otro trabajo, en cambio, dicen que la terapia manual tiene una baja evidencia, la dirigida en tejidos blandos, es decir, como el masaje o los ejercicios en la región temporomandibular, que también se pueden hacer ejercicios de fortalecimiento que han visto que mejoran o sugirieron que se mejoraban los síntomas de los pacientes. En esta revisión sistemática, esto es una revisión narrativa, ¿vale? O sea que no es una revisión sistemática y por tanto no tiene toda la veracidad que tiene que tener un documento científico, y aquí pues sí que os lo pongo porque concluyen que no hay evidencia que la electroterapia o las férulas pueden tener efectos, pero que la terapia manual articular dirigida a las articulaciones de la articulación temporomandibular, la punción seca o la terapia manual dirigida a la región cervical o la acupuntura encuentran que tienen más evidencia o que aportan más evidencia para la mejora del dolor y la discapacidad en los pacientes que tienen disfunción temporomandibular. Este otro trabajo de Susana Armigio, una gran investigadora fisioterapeuta canadiense, este trabajo ya es mucho más serio, más riguroso, y esto lo publicó en el año 2015 y encontró que no hay evidencia clara de que la terapia manual y el ejercicio, pese a ser dos técnicas muy utilizadas por los fisioterapeutas, provoquen efectos con alta calidad científica. En cambio, concluye que son terapias seguras, que no tienen efectos adversos y que los ejercicios mediante movilizaciones activas o pasivas articulares de la mandíbula tienen efectos prometedores, así como los tratamientos dirigidos a la región cervical, tanto en forma de ejercicios como en terapia manual. Por lo tanto, se sugiere que sí, que en un futuro pueden ser buenos y que podrían ser utilizados ya que son seguros porque no tienen efectos adversos claros, pero realmente la evidencia científica no es de mucho soporte a día de hoy. Y bueno, entrando ya en materia, ¿qué otras cosas podemos hacer? Bueno, pues los ejercicios terapéuticos es una de las terapias más utilizadas para el tratamiento de la disfunción temporomandibular y se hacen en diferentes niveles. Ejercicios terapéuticos dirigidos a los músculos masticadores, que es lo primero que vamos a ver ahora, ejercicios terapéuticos dirigidos a la región cervical y luego ejercicios aeróbicos, que cuidado, están presentando efectos y sobre todo en el año 2019 y 2020 se han publicado bastantes trabajos muy prometedores que tienen efectos positivos en las personas que tienen dolores
craneofaciales o cráneo-cérvico-mandibulares. Bueno, los ejercicios terapéuticos para los músculos masticatorios, que son ejercicios pues, en los que el paciente se hace resistencias y tiene que desplazar la resistencia de un lado a otro de la mandíbula. Bueno, pues aquí en este metaanálisis que se publicó en el año 2017, encontraron que los pacientes que hacían ejercicios de la musculatura masticatoria mejoraron en el dolor y en la apertura bucal libre de dolor, pero no hay una evidencia de qué tipo de ejercicio es el adecuado, qué intensidad y qué duración. E incluso encontraron en este trabajo que los ejercicios llevados a alta intensidad podrían exacerbar los síntomas de los pacientes con disfunción temporomandibular. Esto es importante porque en las mujeres con fibromialgia, el ejercicio extenuante, el ejercicio excéntrico o la contracción isométrica, por ejemplo, son algunos ejemplos de los que doy, hay más, pueden provocar síntomas y los provocan en la fibromialgia. Por lo tanto, esto es otro tipo de aspecto que comparte la disfunción temporomandibular con la fibromialgia. Y bueno, otro tipo de ejercicios que se han aplicado para los dolores en la región craneofacial son los aeróbicos, y de esto tenemos bastantes publicaciones científicas. Aquí os muestro algunas de ellas. Han encontrado, por ejemplo, que el dolor se reduce entre un 20 y un 54% en la región craneofacial, y esto podría valer también para las mujeres con fibromialgia, aunque estos pacientes posiblemente no lo tuvieron en cuenta, aunque muchos tuvieran fibromialgia. Los pacientes mejoran haciendo pues, el ir a andar a una intensidad concreta. No se han encontrado efectos adversos del ejercicio aeróbico, porque es verdad que el ejercicio aeróbico a veces puede producir una cefalea secundaria. Y hay una relación, ahí tenéis otros trabajos que os pongo del 2018, entre la mejora del dolor y la actividad física. Es decir, las personas con cefalea que son más físicamente activas tienen menos intensidad de dolor de cabeza. Aquí está otro trabajo también que publicaron en el año 2018 en cefalalgia. Pues ven que el ejercicio aeróbico de larga duración reduce la frecuencia, la intensidad y la duración de las migrañas y la intensidad del dolor de cuello. O este otro, que el ejercicio aeróbico de larga duración no produce efectos por la modulación del dolor antinociceptiva, pero sí que puede ser por una dimensión psicológica de la conducta de evitación relacionada con el ejercicio. Es decir, que los efectos que produce la mejora no están tanto relacionados por alteraciones del procesamiento de la modulación condicionada, pero sí en la mejora subjetiva de los pacientes. Eso, si queréis, luego me podéis preguntar el día que os vea, me podéis preguntar sobre eso, porque bueno, pues tiene una explicación. Y el ejercicio en la región cervical, pues en la región cervical hay varias revisiones sistemáticas. Esta es del año 2013, pero está escrita en español por un amigo, un colega de trabajo con el que colaboro mucho, que es Alfonso Gil. Y bueno, aquí concluyeron que los ejercicios de fortalecimiento de la región cervical de hacer barbilla, ¿vale? Y luego también de hacer fortalecimiento contra resistencia, podría ser pues, poniendo una pelota contra la pared y podemos empujarla con la cabeza. Todo ese tipo de ejercicios mejoran los dolores en la región craneofacial y además concluyen que la mejora de esos dolores es a más largo plazo cuando son de fortalecimiento que cuando son de aeróbico. Por lo tanto, tiene una buena evidencia científica el hacer ejercicios de fortalecimiento para quitar dolores en la cara, como el dolor temporomandibular. Bueno, hay otras terapias que se han aplicado también para el dolor temporomandibular, como la punción seca. Bueno, este es un primer trabajo que publicamos nosotros en el año 2010 con 13 pacientes con disfunción temporomandibular de origen masticatorio, en el que pinchábamos el músculo masetero y vimos frente a un placebo pues que a la hora de pincharle, pues que los pacientes mejoraron en la hiperalgesia mecánica. Ahí pongo solo un dato, la hiperalgesia mecánica en la región del masetero, pero medíamos en varios puntos y se reducía bastante la hiperalgesia esparcida, por lo tanto tiene efectos en el procesamiento de los pacientes. Y por otro lado también se encontró que había una mejora de la apertura bucal de la distancia interincisal en estos pacientes. Por lo tanto, mejora también la biomecánica de la mandíbula el hecho de pinchar en la musculatura masticatoria. No sabemos qué podría ocurrir en las mujeres con fibromialgia. Y también, evidentemente, se practica la punción seca en la musculatura del trapecio, en la musculatura del cuello, porque tiene efectos, y la musculatura suboccipita para la región o para los dolores temporomandibulares.
Y hay otras terapias, las terapias manuales también han sido una fuente importante de recursos para los fisioterapeutas que han aplicado a los pacientes con dolores temporomandibulares y a muchas mujeres con fibromialgia también. Yo he tratado a muchas mujeres con fibromialgia que tenían dolor temporomandibular con técnicas de tejidos blandos y aunque no tiene mucha evidencia, el masaje, ese tipo de masaje o este otro, esta es una foto que tengo yo hecha con pacientes cuando trabajaba en un centro de odontología en Madrid y ahí estoy haciendo un masaje, eso que veis ahí, estoy haciendo un movimiento circular con la mano y bueno, pues ese tratamiento provoca unos efectos analgésicos muy importantes en las personas que tienen dolores musculares, dolores en los músculos masticatorios en la región temporomandibular. 5 a 10 minutos de masaje no más. Hay que tener cuidado, la fibromialgia puede ser más doloroso. ¿Os acordáis que os he puesto un artículo en la que hay más dolor a la palpación en la musculatura masticatoria más sensible? Por lo tanto, bueno, pues en principio hay que tener cuidado. Técnicas de compresión y de estiramiento. Y no solo esas terapias de tejidos blandos, también se hace terapia articular. Esta ha sido la más utilizada por todos los expertos. Ahí me veis movilizando la mandíbula. Ahí estoy haciendo tracciones, traccionando la mandíbula hacia adelante o en la de la izquierda, que estoy haciendo decoaptaciones. Estoy intentando descender la mandíbula y eso tiene unos efectos positivos sobre el dolor, también sobre la relajación de los músculos de la mandíbula y directamente sobre los músculos, que es uno de los dolores más habituales en las mujeres con fibromialgia. Es decir, el descender la mandíbula puede provocar esos efectos. El que vosotras y los pacientes con fibromialgia que tengan difusión temporomandibular que cojan la mandíbula y traccionen, eso les va a generar alivios importantes en los músculos masticatorios. Ahí tenéis otro tipo de técnica en varias direcciones. Y también la columna cervical se ha visto que tiene efectos. Os voy a poner primero las técnicas que hacemos para la región cervical, sobre todo cervical alta. Esta es una técnica que ahora os voy a enseñar un artículo que publicamos en el año 2009, donde hicimos flexión cráneo-cervical de la región cráneo-cervical y pasiva, pero esto se puede hacer activo, pasivo, ayudando al paciente al mismo tiempo que movilizamos y ha tenido unos efectos importantísimos en modular el dolor en la región trigeminal. Y esto sería otra de las terapias a incluir en las mujeres con fibromialgia que tienen dolores en los músculos masticatorios. Esa es una técnica que os la puedo explicar mejor cuando tengamos la videoconferencia el próximo día 12, pero bueno, es una técnica para poder hacer y esa misma técnica vosotras podéis, mediante ejercicios de flexión cráneo-cervical, también automovilizaros esa zona y al mismo tiempo fortalecer la musculatura que puede tener efectos y que tiene sobre los dolores faciales. Aquí tenéis otra diapositiva más cerca para que podáis observarlo. Y esto mismo diseñamos una cuña, que es esta que veis ahí, donde ahí metemos las vértebras que a través de la cuña que queremos movilizar y justo ponemos el nivel que queremos movilizar. Y eso parece que en algunos pacientes, porque en todos no se puede aplicar, porque depende de la morfología de la lordosis de cada paciente, unos toleran bien la cuña y otros no, y se pueden hacer movilizaciones con esa cuña mucho mejor. Yo tengo una variante que ya os la explicaré de cómo lo hago para poder tratar a estos pacientes. Luego hay otras técnicas como la manipulación cervicales altas, la técnica de alta velocidad, que bueno, pues tiene riesgos y por tanto, bueno, pues es una técnica que tiene efectos demostrados para disminuir dolores en la región cráneo-mandibular, pero en los pacientes sobre todo no hay unos criterios de cribaje para poder determinar qué pacientes no se puede manipular, pero hay pacientes que podrían tener consecuencias bastante serias a la hora de manipularles, ¿no? Entonces es una de las técnicas que se podría hacer, o las técnicas de movilización con movimiento de Mulligan, o las técnicas de movilización articular normal, esta es una de ellas, o esta otra, que es una técnica muy utilizada para pacientes con cefalea, una mano en la frente y la otra atrás, es una tracción que hacemos los fisioterapeutas, es una técnica que la tiene que hacer un fisioterapeuta para poder conseguir efectos y que tiene efectos positivos para relajar la musculatura y para quitar dolores en la región cráneo-facial. Y por último, esas técnicas que os acabo de enseñar en la región cervical o en la región mandibular, aquí os doy resultados de técnicas que hemos hecho. Este es el trabajo que os he comentado antes, que hicimos ejercicio, por un lado movilizaciones cráneo-cervicales y por otro lado
ejercicio de flexión craneocervical y movilizaciones cervicales, esos tres tipos de tratamiento, ese protocolo se lo hacíamos a pacientes frente a un grupo control que no era tratado y vimos que disminuía el dolor, mejoraba la apertura bucal, aumentaba el umbral de dolor a la presión en los pacientes, es decir, disminuía la hiperalgesia mecánica y tenía efectos mantenidos incluso 12 semanas después de haber aplicado el tratamiento. Por lo tanto, tiene unos efectos prometedores muy buenos, pero bueno, no se han hecho ensayos clínicos tan a largo plazo y por tanto, como habéis visto antes, en revisiones sistemáticas científicamente no hay un apoyo unánime, pero sí que tenemos algunos datos como este, muy prometedores y muy buenos. O este otro trabajo que hicimos midiendo cambios simpáticos en pacientes que tenían disfunción temporomandibular con dolores cráneo-cérvico-mandibulares y vimos que los pacientes mejoraron en la conductancia de la piel, en la frecuencia cardíaca, en la respiratoria, así como en los umbrales de dolor a la presión en la región facial y en la región cervical, tratando solo el cuello, es decir, solo se les trataba la región cervical y los pacientes mejoraron en la región facial. Por lo tanto, así como produjo cambios simpáticos, es decir, produjo cambios parasimpáticos de disminución. Esto es muy importante para la recuperación, para la disminución de la fatiga en las mujeres con fibromialgia. Por lo tanto, la terapia manual podría tener unos efectos no solamente para el dolor, sino también para aspectos clave en la fibromialgia, como las alteraciones del sistema nervioso simpático. Y este otro trabajo que acaba de salir publicado por unos compañeros míos de un grupo de investigación y no podía dejar de comentároslo porque además es muy interesante, publicado en la revista Pain Medicine, una revista de primer cuartil, en la cual han encontrado en este metaanálisis que los pacientes que además se les trata la musculatura, la región temporomandibular con terapia manual, pero además la región cervical, tienen mejores efectos que los que solo se les trata la región temporomandibular, presentando reducciones del dolor que van de 3 a 5 puntos sobre 10 en la escala analógica visual y con aperturas interincisales de 8,5 milímetros, cuando el cambio mínimamente detectable es de 3,8 para la apertura bucal. Por lo tanto, son cambios clínicamente relevantes. Se mejora muchísimo la biomecánica de la mandíbula y también se mejora el dolor, en este caso, cuando el cambio mínimamente detectable es de 1,2 puntos sobre 10, en este caso, combinando las terapias manuales, se llega incluso hasta 5, aplicando terapia manual cervical y terapia manual en la región facial. Por lo tanto, la terapia manual combinada cervical y facial tiene muchos mejores efectos que cuando solo se aplica en la región temporomandibular. Por lo tanto, la terapia manual es muy importante poder aplicarla porque mejora los mecanismos del procesamiento, reduce la hiperalgesia mecánica, tiene un efecto antinociceptivo, activa el sistema inhibitorio descendente del dolor. No he metido muchos artículos para no aburriros, además ya me estoy alargando mucho en el tiempo, ya llevo 32 minutos y ya voy a parar. Hay una activación del sistema nervioso parasimpático, muy importante para la recuperación y la regeneración de los tejidos, y también genera mejoras funcionales y mejoras en la discapacidad. Y bueno, ahora os dejo aquí unas fotos sobre autotratamientos, aparte del masaje que os he dicho, que es muy importante el poder darse masaje en la región facial. Se pueden dar masajes con las dos manos, hacerse este tipo de presión hacia abajo, muy suave, modulando la cantidad de presión para que pueda ser tolerada y para que no duela. Es muy importante. Pero bueno, también podemos autoaplicarnos ejercicios isométricos. Estas son fotos sacadas de unos artículos publicados por fisioterapeutas que recomiendan a los pacientes el hacer ejercicio. Lo que pasa es que el ejercicio isométrico hay que tener muchísimo cuidado en la fibromialgia, pero sí que tiene efectos positivos demostrados porque produce efectos a nivel del procesamiento del dolor relacionado con la serotonina y la noradrenalina, que son mecanismos que anteriormente he nombrado y que no quería hablar más, con más artículos para no aburriros. Y luego automovilizaciones y tratamientos cervicales que se pueden hacer con una toalla en la región cervical para mejorar las rotaciones, la flexión, las inclinaciones y que son efectivos para los dolores craneofaciales. Y bueno, con esto no tengo nada más que contaros. Esta es la última diapositiva. Y bueno, ya quedo a la espera de vuestras preguntas o las aclaraciones que queréis que comentamos el día 12. Y nada, quiero daros las gracias a todos por prestarme unos minutos ahí de atención en la distancia. Y quiero agradecer a todo el mundo la posibilidad que me da de poder compartir unos conocimientos y poder difundirlos. Y nada más, muchas gracias.